Hola chicos de BTS, MCO, ¿qué tal estamos? Bien en casa, con el confinamiento, respetándolo, que es normal, hay que estar en casa. Primero, deux petits points en français, gracias, merci pour vos euros sur las Kellys, ¿de acuerdo? Une critique sur vos euros, certains vous parlez un peu trop rapidement, vous avez tendance à lire, c'est un peu trop robotisé. Vous parlez trop vite, j'ai du mal à vous suivre, j'ai du mal à vous comprendre. Et en fait, vous lisez, quoi. C'est la principale critique que j'ai à faire pour certains. Vous lisez, vous parlez trop vite. Et le pire de tout, c'est que j'ai du mal à vous comprendre et c'est assez confus. Donc, pour les 2 prochains oraux que vous allez devoir faire, essayez de ne pas trop lire, soyez un peu plus naturel et ça sera beaucoup mieux. D'accord? Parce qu'en fait, il y aura encore 2 autres oraux à faire que je vais vous donner maintenant, le prochain oral. Et en fait, en tout, il y aura 3 oraux. La Skelis et 2 autres. Et je prendrai les 2 meilleures notes. Donc je vous engage, je vous invite à réaliser bien les 3 oraux que je vais vous donner. Chicos, primero vamos a hacer una pausa. ¿Qué pasa aquí? Vamos a hacer una pausa sobre el confinamiento. El confinamiento, hemos hablado de las Kellys y ahora una pausa sobre, como diría, el confinamiento y vamos a hablar de lo positivo, lo negativo y los cambios después de este confinamiento. Explico. D'abord, vous allez dire, lo positivo para mí es que si estoy en casa, vamos a frenar la epidemia. O sea que, donc, par conséquent, o sea que, il faut quedarse en casa. Es bueno para la naturaleza, es bueno para el medio ambiente. Lo positivo es que. Ensuite, lo negativo, pues para mí lo negativo es que no puedo salir, no puedo hacer cosas que solía hacer. Soler plus infinitif, avoir l'habitude de, cosas que solía. Y diphtongue, yo suelo salir, yo suelo ir a comer en los restaurantes, no puedo salir como antes, ¿de acuerdo? No puedo ver a mis amigos, etcétera, etcétera. En casa es muy difícil, ¿de acuerdo? Y por fin, para terminar, en futuro, troisième question, donc lo positivo, lo negativo y los cambios, les changements, los cambios después de esta crisis, cuando todo esto termine. ¿Cómo reaccionaremos? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo nos comportaremos? ¿Nos comportaremos de la misma manera que antes? No. Habrá cambios. Vamos a compraremos cosas más locales. Compraremos cosas más naturales. ¿No? Me imagino. Donc le futur, c'est comme en français, vous prenez cantar, vivir, comer, et vous rajoutez e, as, a, hemos, eis, an. Cantaré, cantarás, cantará, cantaremos, etcétera, etcétera. Es muy fácil el futuro. Donc, lo positivo, lo negativo y en futuro. 1 minute 30. Vous m'enverrez ça, tout ça, je vous dirai pour quelle date, sur Pronote. ¿De acuerdo? 1 minuto 30, sans lire, natural, como yo, natural. Venga, chicos, hasta luego, adiós.